esta comunidad. ¿Coincide usted con esto? Coincido en que efectivamente las empresas están teniendo problemas de liquidez y de acceso al... Sí. Y es una evidencia por lo que en esta comisión, y me imagino que usted también, con la responsabilidad y conocimiento que tiene, lo que en esta comisión ha venido asistiendo a lo largo de todos estos años de crisis, de que todo ello, y así viene de las propias empresas, está sufriendo incluso situaciones de cierre empresarial, de mayor desempleo y también de una caída importante de los propios ingresos de la administración pública. ¿Es usted consciente de que esto es una realidad y como tal? Sí, sí. Sí. Por lo tanto, le pregunto, ¿también es consciente que el retraso de las devoluciones, más allá de los 6 meses, favorecía o perjudicaba, según su opinión, esta situación de falta de acceso al crédito y falta de liquidez de las empresas? De falta de liquidez, sí. ¿Perjudicaba? Sí. Perjudicaba la falta de liquidez de las empresas y, por lo tanto, incidía directamente incluso en posibilidades de mayor cierres, mayor desempleo, caída de la recaudación. Es decir, ¿cree usted que perjudicaba la necesaria reactivación económica de Navarra? La falta de esos dineros que eran propiedad de las empresas y que se decidió formalmente retrasar su devolución. Si lo que quiere saber es que si yo opino que el hecho de retrasar las devoluciones de IVA a las empresas les añadía una dificultad financiera, sí. Vale, eso es lo que quería saber, sí, sí. En estas reuniones y donde se toman en los diferentes tiempos la decisión de, a pesar de suponer una carga añadida a las empresas y que esto repercute sobre cierre, mayor desempleo, caída de los ingresos, se le advirtió por parte de la Agencia Tributaria de Navarra de que estos hechos podían ocurrir. Digo esto, le pregunto expresamente porque es una de las decisiones que Idoia Nieves ha puesto encima de la mesa aquí repetidamente, que había advertencias expresas de la Agencia Tributaria de estas consecuencias. Mire, esta decisión de retrasar las devoluciones, por supuesto que Idoia Nieves lo expresó esa vez y otras muchas, porque ni a ella ni a nadie nos gustaba esta medida. Lo que ocurre, si me permite, es que cuando cae la previsión de ingresos son malas noticias. Entonces, todas las alternativas que tienes, ninguna de ellas es buena. Entonces, esta opción es verdad que suponía un retraso de esas cantidades que iban a percibir las empresas. Es también cierto que en el caso de que fueran de más de 6 meses tenían ya automáticamente una compensación por los intereses de demora, pero cualquier otra medida que hubiera sido, en el caso general de reducción de gasto, pues también hubiera tenido perjudicados, ¿no? Bien, no quiero tanto una valoración como una ratificación o negación de lo que aquí había dicho la señora, de que se advirtió de estas consecuencias a la hora de tomar las decisiones. Sí, sí. Se advirtió. Sí. Y a pesar de todo, se tomó la decisión. Yo creo que la presidenta eligió esa decisión como la menos mala. Bien, pero se tomó la decisión a pesar de existir la advertencia de que tenía estas consecuencias que hemos comentado. Sí. Usted le ha comentado a respuesta al señor Rascón que sí hubo algún parlamentario que se ha dirigido a usted en este intervalo de tiempo que estamos con este asunto. Digo que se está con este asunto. ¿Podría decirme qué parlamentario ha sido o qué parlamentaria o parlamentarios han sido? Pues sí, sí podría. ¿Me puede decir el nombre, por favor? Pues el señor Carlos García Danero. Vale. ¿Y qué intención, qué quería, para qué se trataba? Le llamé yo porque cuando se notificó que iba a tener que venir aquí, le pregunté a ver cómo iba a ser el formato, o sea, quise asesorarme de cómo se iba a desarrollar esta sesión. O sea, meramente tema, digamos, de intendencia, no de el contenido de sus declaraciones. Efectivamente. Vale, no tengo más preguntas. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Jiménez. Señor Martín, del Grupo Parlamentario Popular, adelante. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señor Franco. Bueno, voy a intentar ser yo también muy breve. Situándonos en octubre del 2012, en un informe que usted elabora, habla de un desvío del déficit del 0,42%, que supone 77,4 millones de euros, por encima del establecido para todo el año.